Dentro de poco, el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición de ley para abolir la prostitución en nuestro país. Nosotros ayer, compañeros y compañeras, aprobamos una ley de Se acabó el PSOE. trata importante en el día 8 de marzo. Yo tengo todavía algo pendiente del Congreso del Partido Socialista, un compromiso, y es el de la abolición de la prostitución. Y quiero deciros lo sabe Pachi, que dentro de poco el Grupo Parlamentario Socialista presentará una proposición de ley para para hacer la abolición una realidad en nuestro país. It's over. ¿Qué está pasando con el puto mundo? Y de aquí al 21 de abril, Hay que erradicarla. querido Eneco, aquí estamos para ayudarte a lograr lo que creo que demandan, quieren y necesitan todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Que haya un Lehendakari socialista. Así que, a ganar las elecciones. Está bugueadísimo el puto vídeo. Me pregunto si el PSOE estará a favor de esta medida del PSOE. Joder con la IA. O sea, en general, tanto el PP como el PSOE. Y además, o sea, abolir la prostitución, ¿en qué sentido? O sea, porque ¿qué van a hacer? Por ejemplo, o sea, van a hacer. Porque España es uno de los países de Europa. Regularla. Regularla no es abolirla. Abolirla es que no exista la prostitución, no regularla. O sea, regularla significaría admitir que existe. O sea, no es. O sea, habría que. Que no exista, claro. O sea, la cosa es que sea ilegal. Casi. Bueno, es que no es lo mismo abolir que legalizar. Más bien sería perseguirla. Pero ¿cómo la van a perseguir? O sea, ¿pueden prohibirla o perseguirla? ¿Entra OnlyFans en esto? Supongo que no. Tampoco es lo mismo OnlyFans que la prostitución al uso. Sería OnlyFans entra dentro de pornografía. Que eso es otro melón. Pero la prostitución y la pornografía no es lo mismo. Porque las mujeres no deberían ser libres para hacer lo que les apetezca. El debate sobre la prostitución en realidad se centra sobre que estadísticamente la mayoría de mujeres no son libres para elegir la prostitución. La eligen por métodos de pobreza, la mayoría. Segundo, por cuestiones de necesidad de vivir. Y un porcentaje muy pequeño que es la prostitución de lujo. Trata, sí, pero trata no se mete dentro de prostitución. O sea, la trata es un delito ya. Porque la trata es traer a personas de otros países y usarlas para la prostitución. Hablamos de la prostitución voluntaria. Si hablamos de la trata ya está prohibida en España. Sigue siendo una forma de poder que puedan comer. Ya, bueno, a ver, la esclavitud también es una forma de poder comer. O sea, es un poco la moralidad de la sociedad es no poner por delante el... bueno, pues si tengo que ser esclavizado por otros humanos para comer, entonces está bien porque puedo comer y si no, no. O sea, es como... Prostitución voluntaria. A ver, sí que estadísticamente existe prostitución voluntaria. Creo que era un 5% o algo así. Que es la prostitución de lujo. Que es una prostitución voluntaria. Que es como un negocio más. O sea, es cuando. Hace muchos años vimos un documental. Pero bueno, básicamente es muy diferente. Tipo, la prostituta puede elegir los clientes. Hay un test previo. Es algo más. No es tanto como que tú puedes follar, quieras sí o sí, sino que la otra persona tiene que aceptar querer follar contigo y además cobrarte. Es como una forma más. Escort, sí, pero es prostitución de lujo, básicamente. ¿Crees que es real el abolicionismo? A ver, el debate de la prostitución es complicado porque, primero,
la prostitución, como cualquier trabajo moralmente indigno en la sociedad, etc., es una consecuencia normalmente de la incapacidad de dar medios a la mayoría de personas para poder sobrevivir. De hecho, no es ninguna sorpresa, y es algo que se indican bastantes cosas, que la tasa de mujeres pobres no es tan alta porque muchas terminan en la prostitución, mientras que los hombres no, terminan en albergues. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en una sociedad desconfigurada a nivel económico es muy difícil acabar con la prostitución. Es decir, no se puede abolir la prostitución en el capitalismo. Ni de forma real ni teórica. Siempre va a existir. Ahora, puedes minimizarla. Ese es el objetivo. No destruirla ni hacerla desaparecer. No puedes. Pero no puedes más que nada por eso, porque se crea un mercado negro y ya. O sea, en ningún país no existe la prostitución. En todos los países hay prostitución. La diferencia es que hay algunos países en los que es más fácil que te pillen, otros que es más difícil. La cuestión no es tanto. O sea, la medida no es acabar con la prostitución. No, no vas a acabar con la prostitución. En todo caso, es si vas a conseguir minimizarla. A ver, si vas a crear un dispositivo estatal que cueste millones y que no disminuya el porcentaje de prostitución, tu medida es un fracaso. Si la creas y eso disminuye el porcentaje de prostitución y consigue crear vías económicas para esas mujeres, creando mecanismos concretos para ese grupo, entonces está bien hecho. Porque lo que has hecho es coger mujeres que estaban en el mundo de la prostitución, ofrecerles otras vías y llevarlas al mundo laboral, tal. Es más fácil regularlo como en Alemania que abolirla, pero es que regularlo implica promoverlo, no lo contrario. O sea, si se va a regular es mejor dejarlo como está, ¿sabéis? Es decir, una regulación de la prostitución lo único que hace es ser garantista. Cuando tú regulas y reconoces, entonces también existe una serie de garantías. O sea, tú cuando regulas algo aumenta. Y no, insisto, que la prostitución va a seguir existiendo porque hay 1000 formas de ocultarla. En Canadá la prostitución es ilegal, pero el porno no. Entonces, si mientras estés grabando follándote a la prostituta, no estás con una prostituta, estás grabando porno. Entonces, y en Japón igual, en Japón la prostitución está prohibida, pero los masajes con final feliz no. Y si el masaje con final feliz termina en una penetración en un jacuzzi, pues no es ilegal. Y en 1000 sitios más, o sea, realmente la práctica de la prostitución no va a desaparecer nunca mientras existan dos factores. Uno, que la mujer sea un producto de mercancía y de deseo constante por parte de los hombres, porque los hombres no tienen suficiente capacidad de entender que no es bueno eso. Y dos, mientras exista necesidad económica por parte de las mujeres. Entonces, como con la droga y como con otros muchos grupos, abolir está muy bien, pero normalmente no se consiguen hacer cosas a nivel público para abolirla. Puteros a la cárcel. Es que tampoco vas a solucionar el problema, insisto. O sea, ¿qué diferencia hay entre un putero y alguien que graba porno? ¿Qué diferencia hay? ¿Prohibir los masajes? Es que es tan sencillo como cambiar el letrero de putas y poner masajes. Y que cuando te estén dando un masaje en una sala cerrada, eches el pestillo y si entra la policía, simplemente paras y ya está. O sea, y abre la puerta. O sea, ¿qué diferencia? Es que no hay. O sea, el problema de la prostitución es eso, que es muy fácil esconderla. O sea, solo necesitas un cuarto cerrado y ya puedes practicar la prostitución. Y puedes mezclarla como quieras. Van a elevar penas elevadas a clientes. Yo creo que van a sacar una resolución para. A saber qué. Mientras sean. O sea, yo creo que la realidad. O la mejor cosa que puede hacer el Estado en cuanto a la prostitución es ofrecer soluciones a las prostitutas. Es decir, reducir la oferta. Eso es lo mejor que se puede hacer. Fuera de eso, es muy difícil. Ya no solo difícil, poco práctico. O sea, lo mejor es decir, oye, si eres prostituta, llama a este número, te vamos a ofrecer ayuda, dinero, para que puedas tal. Y también tener buenos inspectores, porque lo que puede pasar es que mujeres víctimas de trata llamen para obtener ingresos que terminen en los chulos. Eso también hay que tener mucho cuidado. ¿El prohibirla no jodería más a las prostitutas? No, no tiene por qué. Depende de cómo lo prohíbas. Si se reduce la oferta sin reducir la demanda, aumentas los precios. Sí, claro. Y al aumentar los precios, disminuye la demanda y se crea un equilibrio.
Legalizarlo. Legalizarlo no, pues si lo legalizas lo que pasa es que va a aumentar. No quieres más prostitución, quieres menos. ¿Ya es legal? No, no es legal. Es alegal. No es lo mismo. La prostitución no es legal en España. Nah. Si va un secreto a esos masajes, puedes cerrarlo. Y vuelve a abrir otro. O sea, la cuestión es, bueno, a ver, si consigues crear ese sistema, sí. O sea, si consigues crear el suficiente número de policías que vayan cada día a un sitio, pues... ¿Todavía pensé que sí lo era? No, no lo es. O sea, no es ni legal ni ilegal, es alegal. O sea, como con casi todas las cosas del sector público es muy difícil simplemente pasar de que no exista. O sea, la solución no es regularlo, es dar garantías a las prostitutas, que son víctimas. Ya está, no hay más. Y muchas personas no van a querer dejar de hacerlo. Esto también... O sea, yo me recuerdo... sí, era como una especie de propuesta de sindicato de prostitutas, que lo que decía la vocal era que... sí, que ya que el sistema capitalista le obligaba a explotarse para poder sobrevivir, que le dejaran a ella decidir con qué parte de su cuerpo se explotaba. Y de esa lógica no vas a poder sacar a mucha gente ni de coña, vamos. O sea, va a haber gente, evidentemente, que dentro de la prostitución va a preferir mil veces estar en la prostitución que en otras cosas. De hecho, ya es un problema que se ha enfrentado la política pública antes. ¿Qué prefieres? ¿Ser una prostituta y cobrar 2.000 y pico pavos? ¿O ser un trabajador a media jornada y tal? Es que cuando cuando las condiciones materiales de la sociedad son bajas, las personas que se quieren dedicar, por ejemplo, a las drogas, también, ¿sabes? Se ha prostitución sindicato de proxenetas. No siempre. De hecho, ha habido, en España particularmente, son los países con más reclamación por parte de prostitutas para conseguir derechos, ¿eh? O sea, es que hay... O sea, no es un fenómeno fácil para nada. O sea, España no es que sea precisamente un país en el que no haya habido movilidad, y sí que hay un montón de grupos de prostitutas que piden encontrar un... Entonces, realmente lo que hay que hacer es ofrecer soluciones a las prostitutas. Y multar a los puteros. Pero ya está, fuera de eso, o sea, lo que te va a servir es para recaudar más y para usar el dinero de la recaudación de las multas para ofrecer mejores soluciones a las prostitutas. Ya está. Esa es un poco la... Ese sindicato de prostitutas debería pedir un plan laboral alternativo. ¿Cómo puedes pedir un plan laboral alternativo si no se reconoce tu profesión? Porque esa es la cosa. Para tener un plan laboral tienes que ser una profesión. Si reconoces a la prostituta como una profesión, entonces estás regulando y estás admitiendo que existe. Si estás admitiendo que existe, entonces tienen vigencia legal. O sea, es que es muy complicado. O sea. Y otra noticia en cuanto al gobierno. ¿Hay datos sobre la prostitución en España? Bastantes. España es uno de los países en los que más estudia la prostitución. España es el segundo país de Europa que más prostitución consume. 4 de cada... camisa de putero. 4 de cada 10 hombres en España han consumido prostitución. Es que existe, sí, pero que exista algo, también existe la esclavitud y que exista la esclavitud no significa que la vayas a regular. O sea, hay cierto tipo de cosas que por una serie de motivos que no son muy fáciles de conocer, se sabe que es así. Vaya dato inventado. No. ¿Tú te crees que la gente lo dice? De hecho, el público, o sea, la cantidad de personas jóvenes que consumen prostitución va en aumento. Y los datos salen literalmente de las prostitutas. O sea, son datos que se reafirman año tras año. O sea, que no hay mucha duda de ellos. El problema es ese, que la mayoría de gente... Esto es un poco como OnlyFans. ¿Conocéis a alguien que paga OnlyFans? Pues probablemente... O sea, probablemente conozcáis a alguien que paga OnlyFans. De hecho, lo que dicen los datos es que la mayoría de personas que consumen tanto pornografía de pago como prostitución no lo dicen nunca. O sea,
Pero son cosas que la gente no dice. Precisamente porque... O sea, es como moralmente, ¿sabéis el problema del carrito del supermercado? En el que solo tú... O sea, en el que tú sacas el carrito, vas a comprar y tienes que devolverlo. Y si lo dejas en el sitio, solo va a depender de ti, porque eres el único que sabe y es consciente de que eso está así, y si no lo haces no hay ningún castigo. Pues es lo mismo. O sea, la mayoría de personas, ni a nivel moral, ni a nivel legal, ni ningún tipo, sienten que hay un castigo. Entonces el consumo tanto de la prostitución como de la pornografía se mantiene en secreto, porque la mayoría de personas saben que no está bien, pero la mayoría de personas lo quieren consumir. Bueno, no la mayoría, un gran grupo quiere consumirlo. El porcentaje aumentaría si haces tu OnlyFans de pies. Los tengo sucios, chat, no. Bueno, nos gustaría más, pues son unos cerdos. En secreto, el consumo de pornografía de pago. O sea, el consumo de pornografía público es alto. El consumo de pornografía de pago es un dato. O sea, porque pensadlo. O sea, la proporción, si no me equivoco, era un 70, creo que un 70% de la población masculina de España consumía porno. Y sin embargo, muchos dicen que no han pagado nunca. O sea, como que no llega ni al 10%. ¿Quién paga si hay gratis? Vamos a ver. ¿De dónde crees que salen? O sea, ¿sabes que en España es uno de los principales lugares de OnlyFans? O sea, en España hay una cantidad de industria del OnlyFans brutal. Pero brutal. En plan, una puta barbaridad. En USA más. Ya, en USA gana porque evidentemente es Estados Unidos. Entonces, ese es el de de personas de las cuales 90% son tíos y esa segunda, según un 40% de su posición, debería haber torno a 396. A ver, no tiene por qué. De nuevo, no es una muestra suficientemente representativa. Particularmente porque esta muestra está muy sesgada, tanto ideológicamente como a nivel de consumo. Pero bueno, o sea, la proporción seguirá habiendo gente que haya consumido prostitución casi seguro. ¿Cómo ves ChatGPT para el porno? ¿En qué sentido? En el INE tienes un apartado para verlo. Hombres de 18 a 49 que han hecho uso de la prostitución alguna vez. De 2.700, 2.300 sí. Y 324 no. Pero esto es de 2003. Yo. Esta encuesta es de 2003. Esto ya no es así. Claro, ya decía, yo digo, esta estadística es mucho más. Claro, en 2003 la prostitución era muchísimo más común, yo creo. No datos actualizados. En el INE no, pero en otras organizaciones sí. En vez de que haya modelos, que las imágenes se generen sin que haya víctimas, pero siga cosificando el concepto de persona. Como lo que hacen los pedófilos con las muñecas. No lo sé. Como era la prostitución en la antigüedad. Dependiendo de la sociedad. La prostitución, a ver, en Europa. O sea, normalmente, dependiendo del país, ha existido la prostitución esclava. Es decir, comprar un esclavo y que sea un esclavo sexual. Ha existido también la prostitución en casas de prostitutas, las meretrices, que normalmente no... O sea, normalmente nunca se ha referido a esas mujeres como prostitutas. O sea, socialmente todo el mundo sabía que eran, pero se referían a otras cosas. Es como cuando se dicen mujeres de compañía. Es un poco esa vaina. Porque hacían más cosas. O sea, eran mujeres que estaban sirviendo, que acompañaban, mil cosas. También depende mucho del país. En España particularmente no sé cuál es la historia de la prostitución en España. La de Centro Europa es esa, más o menos.
Igual que había barrios concretos para eso. O sea. Bueno, en fin. En línea con la prostitución,